Muy buenos días a todos. Realmente es un honor estar aquí con cada uno de nosotros, ustedes. El tema de que vamos a tocar es un tema que nos debe importar muchísimo porque si hay algo que tenemos muy claro es que en la escala de cuidado el médico siempre está de último. Tendemos a velar por nuestros pacientes, tendemos a velar por nuestra familia, tendemos a velar por diferentes elementos y de último normalmente está el cuidado que tenemos para el médico y por eso es que queremos en gran manera, pues en primer lugar, evidenciar sobre la condición de la salud en el gremio médico y el enfoque de los indicadores de mortalidad, de enfermedad y de factores psicosociales que impactan el buen o mal funcionamiento del actuar médico del día a día. Sin duda el médico es el pilar en el sistema de salud y su salud afecta directamente la seguridad del paciente y la sostenibilidad del sistema. Y esto nos dimos cuenta cuando, o lo pudimos palpar en una forma tal vez no tan adecuada, cuando empezó la estampida de los especialistas de un servicio, de un sistema de salud, conforme se fueron alejando, fueron exponiendo la gran importancia que tienen los especialistas, en este caso un grupo especial, así como puede ser cualquier grupo dentro del gremio médico, en sostener un sistema. Y de ahí que es importante que el médico tenga la capacidad de poder dar una buena atención en cuanto a la seguridad del paciente y la sostenibilidad. Y no estamos hablando de la capacidad académica del médico, estamos hablando del tema propiamente de salud del médico. Sin duda, cuando hacemos medicina, cuando trabajamos, entender que un buen doctor puede cambiar vidas es algo que tenemos muy claro todos, pero en el proceso no debería de sacrificar la suya. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro, y es que no se vale morir en el intento. Se necesita tener una excelente condición para poder seguir impactando positivamente a lo largo de mucho tiempo la calidad de vida. Y quiero tocarle algunos temas, nada más sencillos, de en algunos aspectos de salud, cómo impacta los elementos que causan mayor morbimortalidad en la población médica. Por ejemplo, en el tema cardiovascular, las dos patologías más frecuentes que sufre el médico en este país es la hipertensión y la dislipidemia. Siguen siendo las dos patologías que más generan. Sin embargo, pareciera ser que hay una detección mayor de estos elementos en los médicos mayores de 35 años, porque es el momento donde solemos necesitar o un préstamo o tenemos que hacer algún tipo de actividad donde nos solicitan un examen de sangre y ahí nos damos cuenta que tenemos o algún grado de dislipidemia o algún grado de hipertensión eventualmente. Entonces pareciera ser que es como la edad donde normalmente el médico se empieza a dar cuenta que tiene algún tema en estos, en hipertensión y dislipidemia. Los estudios en infarto agudo del miocardio, en enfermedad, de enfermedad coronaria en pacientes que son colegas, que son médicos, pareciera ser que los dos elementos detonantes más importantes es el estrés y la falta de sueño. Son los dos elementos detonantes más importantes que tenemos. Clarísimo que la obesidad, que el sedentarismo, que el azúcar, o sea, igual tenemos los mismos factores que cualquier otro ser humano, pero los dos detonantes más importantes siguen siendo el estrés y la privación del sueño. Y vean que es algo a lo que estamos más que acostumbrados, y como decimos que estamos acostumbrados, creemos que no nos afecta a nosotros, pero el 96% de los colegas que han tenido un síndrome coronario agudo, en las últimas 48 horas han tenido un nivel mayor de estrés y de privación del sueño que el resto de la población que estamos valorando. En el tema de accidentes cerebrovasculares, pareciera ser que los médicos le tenemos más miedo a la parte neurológica que a la parte cardíaca. Nos aguantamos una precordalgia más tiempo que un déficit neurológico activo.
Y eso es muy importante porque al primer dolor de cabeza salimos casi siempre corriendo, ¿verdad? Y no es infrecuente pensar que le va creciendo un tumor en la jupa y entonces ahí va corriendo y se hace un TAC y lo demás. Pero en temas de enfermedad cerebrovascular, la población médica tiene un discreto, muy discreto número de presentación por encima de la población general. Parece mentira, pero hay una población específica en medicina que está mucho más bajo y es la población asiática. Por alguna razón tienen mucho menor incidencia de enfermedad cerebrovascular en médicos que el resto de la población médica del mundo. En cada una de las patologías les voy dejando ahí donde hemos encontrado este tipo de información para poderlo tener a mano. En temas de cáncer, la evidencia es mixta. El cáncer pareciera ser que algunos registros demuestran que andamos muy parecidos que el resto de la población, excepto en ciertos tipos de cáncer. Sigue siendo la población médica mucho mayor la incidencia en leucemias que el resto de la población. Y esto es importante porque vamos con los pacientes a hacerle TAC, le hacemos placas los que trabajamos en unidades de cuidados intensivos todos los días a todos los pacientes. Estamos expuestos a radiaciones en los que se hacen cateterismos, los que entramos a salas de hemodinamia. Pareciera que le vamos perdiendo el miedo y fácilmente tenemos una exposición constante, continua, de radiación que va siendo acumulativa eventualmente. La primera causa es retinopatía, sigue siendo la primera lesión que produce la exposición. Las causas neurológicas, los tumores del sistema nervioso central y tiroides son como las tres más frecuentes, las tres presentaciones. Sin embargo, al sumar todas las patologías neoplásicas, las leucemias siguen estando siempre por encima del resto de la población, en la población médica, que en la población convencional. Esto es un tema el que sigue, es muy complicado, el suicidio. Resulta ser que el suicidio, señalan que en grupos médicos el suicidio está por encima del resto de la población, especialmente, y en Costa Rica, algo que llama mucho la atención es que el suicidio en mujeres médicos sigue estando por encima del resto de la población médica. Y esto es básicamente, pareciera ser que, primero, al igual que el resto de la población, tendemos a hacer del suicidio o de la depresión un tema tabú. Tratamos de no contarlo. De hecho, entre nosotros mismos tendemos a hacer crítica del que va al psiquiatra, por ejemplo. Fácilmente hacemos burla de las visitas al psiquiatra y entonces a un hombre es más fácil burlarse, lo tomamos mejor ir al urólogo que ir al psiquiatra. Y entonces ese tipo de cosas pareciera ser que impacta negativamente y las mujeres van callando más, y en Costa Rica es la mayor causa de mortalidad en mujeres médicos por causa de depresión y suicidio, lamentablemente. De aquí que la necesidad de programas que sean confidenciales es lo que buscamos, y con un apoyo mental sigue siendo elementos indispensables, y lo que se promueve en todo el mundo como un elemento muy importante sigue siendo la actividad física asociada para incrementar de alguna manera la retención de serotonina en el cuerpo y poder ayudarnos a disminuir esos picos de depresión que pueden existir. A esto hay que agregarle que las situaciones sociales impactan muy negativamente la situación poblacional, los temas del país. Lamentablemente al médico se le exige más y se puede quejar menos. Todos pueden irse de huelga menos los médicos, todos pueden faltar en caso de una epidemia menos los médicos, todos pueden faltar menos los... Entonces el nivel de exigencia siempre se le va a hacer mayor, y de ahí que el médico es el último en empezar a pensar, ¿y yo dónde digo ay, ay, ay?
¿verdad? ¿Dónde me voy a quejar? No hay dónde, porque realmente es un problema que se va generando. El colegio tiene un programa muy interesante, que es el PAIME, que va dirigido precisamente al apoyo de estos colegas que por alguna u otra razón han sentido, ya sea o por depresión extrema, han caído en una adicción o han caído en una depresión extrema, y hemos tratado de ayudarles. Y existe una partida nada despreciable desde el punto de vista económica, presupuestaria, año a año, que ha venido incrementándose, dando apoyo a colegas que han tenido serios problemas con o adicciones o con problemas de esto. Y aquí el tema de la confidencialidad es muy importante, que tratamos de alguna manera de sostenerlo para que tenga ese impacto que andamos buscando. Este otro elemento es un elemento gravísimo, y es la incidencia de accidentes de tránsito en Costa Rica en médicos. Y esperamos que aquí no haya nadie de representante de ninguna aseguradora, pues si no nos van a subir el seguro del carro a todos, ¿verdad? Resulta ser que se ha demostrado que en Costa Rica los médicos menores de 38 años son los que tienen mucho mayor incidencia en accidentes de tránsito, por dos razones. La primera es porque no quieren dejar su vida de joven, lo cual no está mal, ¿verdad? Entonces, la fiesta o las actividades sociales, por un lado, y la segunda, las largas jornadas de trabajo tienen un impacto importante. Salir trasnochado después de una guardia muy frecuentemente ha sido uno de los elementos que aumentan en forma considerable los accidentes de tránsito, en más del doble del resto de la población. De hecho, hay una propuesta que le hemos querido hablar al tema institucional, y esta charla se la estamos transmitiendo a la gerencia médica, y es que el transporte seguro posguardia es un elemento que andamos buscando para algunos para lograr bajar la incidencia de discapacidades o incapacidades secundarias a accidentes de tránsito, y las limitaciones de turnos consecutivos, que no puede ser que tengamos jornadas de más de 36 horas en forma continua y que tengamos el mismo nivel de exigencia que el resto de la población en estos pacientes. Imagínense que es más del doble, el doble y un poco más el nivel de accidentes que tienen los muchachos menores de 38 años por accidentes de tránsito, por fatiga, por jornadas. Sin duda, este es un tema que a veces cuesta hablar, y es el tema de la vida personal en médicos, ¿verdad? El tema de los divorcios. No somos la primera población profesional en mayor cantidad de divorcios, por dicha nos ganan otros. Sigue siendo, en primer lugar, los pilotos aéreos son los que más incidencia de divorcios tienen, el personal de aerolíneas. El segundo es los abogados, y el tercero somos nosotros. Sin embargo, dentro del grupo médico sí se ha demostrado que los cirujanos tenemos, bueno, no, todavía no, yo no, mayor incidencia por encima de los no cirujanos para divorcios eventualmente, y cómo impacta esto la vida profesional, ¿verdad? El divorcio en el momento agudo es cuando tiene mucho más impacto en la vida profesional que en el grupo de los que son cirujanos con respecto a los no cirujanos. Y los hobbies en general tienen un impacto altamente significativo para poder disminuir el burnout en la población médica que se genera día a día. El problema es que no hay tiempo. Cuando hay tiempo tengo sueño, cuando tengo sueño tengo que preparar algo, o el personal de las industrias farmacéuticas, el único rato a veces que tengo libre quiere que vaya a una actividad. Entonces vean cómo se va sumando lamentablemente una serie de elementos que nos disminuyen la posibilidad de hacer estos escapes para mejorar nuestra condición en general del tema de cómo frenamos el burnout. La salud emocional, bueno, sin duda
Un tema que se ha venido hablando en forma importante en los últimos años, cómo evaluamos nuestra salud emocional, porque la salud física, pues no les voy a hablar a ustedes, que cada uno son exactamente los máster en esto, obviamente saber que tenemos que chequearnos, que tenemos que hacernos exámenes, cuándo tenemos que empezar a hacerlo, pero en el tema de salud emocional, escuchar y acompañar a nuestros pacientes muchas veces desgasta. Y es que muchos somos médicos muy paternalistas que tendemos a preocuparnos más a veces, y tal vez no me malinterpreten, pero el más de la cuenta en acompañar al paciente, y el paciente en su necesidad empieza a buscar más del médico y entonces empieza a consumir un poquito más del tiempo normal. Y entonces esto va generando un tiempo de escucha y un tiempo de acompañamiento que empieza a desgastar al médico en forma constante. En psiquiatría y en psicología, por ejemplo, ya eso está bastante estudiado, tanto es así que a ellos, por eso es que solo el tema de escuchas, para evitar el desgaste, tienden a generar mucho las vacaciones profilácticas, actividades que les ayuden, pero el resto de la población, que toca ver 70 pacientes en un día, se vuelve un elemento sumamente desgastante porque es muy improbable que usted, viendo un paciente a las 10 de la mañana, no esté todavía pensando a veces en alguna situación o algún examen o alguna cosa que debió haberle hecho al paciente de las 7 de la mañana, y entonces usted sigue pensando y empieza ahí a trabajar, porque es nuestra naturaleza del estar pendiente de cómo va el paciente eventualmente. Y hay casos en los que uno trata de darles continuidad y a uno le gustaría pues al día siguiente ver cómo está, y entonces ese tipo de cosas generan una cosa que se llama cansancio emocional, el cual llega en forma crónica a fatigar y a enfermar o a impactar muy negativamente la actividad del médico día a día. Claves: dificilísimo para muchos aprender a poner límites, muy difícil, y eso es importante porque si usted no pone límites en tiempo, en cuánto el paciente puede abarcar de usted, muchos pacientes a veces son lo que mal llamamos nosotros intensos, ¿verdad? Y entonces, si usted, y hay que saberlo hacer, porque si usted no pone límite, entonces el concho es usted y el que no sabe dar atención es usted. Entonces ahí es donde entramos en una balanza muy complicada. Aprender a compartir cargas, sin duda el trabajo en equipo, sus compañeros están sufriendo exactamente lo mismo que usted. Lo que pasa es que en el grupo de trabajo hay gente que tiene tal vez 3 kilos de cáscara de maní más que uno, o se echan más aceite que uno y todo les resbala, ¿verdad? Entonces es más fácil que lo manejen, o lo manejan de una manera y no lo demuestran de otra forma. Así que buscar espacios de descanso y pedir ayuda sin duda es sabiduría y no es un tema de debilidad eventualmente. Cuando vemos estas causas, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, hipertensión, la presencia de depresión, enfermedad emocional, el tema de fatiga crónica, el cansancio posguardias, el impacto negativo en nuestras familias, el tema de divorcios, la falta de tiempo para tener un burnout, es cuando hablamos y obviamente se plantea todo el proceso. Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hacemos para cuidar al que está cuidando? Y es que entendimos en algún momento que la prevención era un elemento indispensable, y entonces hace muchísimos años sale alguien diciendo, bueno, que los diabéticos, ¿cómo logramos para que el diabético que ya está no se complique mucho y que sus hijos de diabéticos no sean diabéticos? Entonces alguien dijo, bueno, eso, pongámosle prevención primaria para poder trabajar, y se mejoró mucho el tema de la prevención primaria. Pasaron los años y a alguien se le dijo, bueno, ¿y qué hacemos para que el diabético no se quede ciego, o no tengamos que amputarlo, o no tenga una neuropatía más grave? Entonces empezaron a trabajarlo y entonces creímos haber tocado el cielo,
pensando en que dimos un paso adelante que el resto de la humanidad y dijimos prevención secundaria para contemplar esa condición de no empeoramiento del que ya estaba enfermo. Pero hoy en día el elemento más importante existente en el cual estamos involucrados nosotros es prevención primordial. ¿Cómo lograr que un individuo sano se mantenga sano? Y eso es quizás de los retos más grandes que tenemos. ¿Cómo lograr mantenernos nosotros mismos sanos en el proceso, y los que ya no están tan sanos, cómo lograr que no se empeoren tanto? Bueno, ahí es donde precisamente buscamos pasar del dicho al hecho, que es muy fácil hablar, pero muy difícil ejecutar. Muchos de nosotros podrán decir, bueno, claro, hay que bajar de peso, pero ¿acaso es tan fácil bajar de peso? Claro, me voy a cuidar para bajar los triglicéridos, pero a veces no es tan sencillo como simplemente decirlo. Bueno, hay algunos elementos que se establecen y que se denominan estilos de vida saludable, y eso es lo que andamos buscando que el médico pueda tener, primero para practicar en sí mismos, para poder desarrollarlo y poder practicar y desarrollarlo también en nuestros pacientes. Pero nadie puede hacer algo, lamentablemente, que no evidencia de una o de otra manera. Y de ahí es que se establecen algunos hábitos que se han determinado científicamente que tienen esa capacidad de ser saludables y cambiar el estilo por completo de nuestra vida. Pero lo importante es que deben ser hábitos que se practiquen todos los días, que no dejen de realizarse y que podamos tenerlos en forma presente. En primer lugar, una hora de actividad física. Yo sé, no podemos salir del hospital, se nos ve muy complicado, parquear un poco más lejos el carro y ojalá que esté lloviendo, así corremos. Tratar de no usar el ascensor, utilizar las gradas en el hospital. Una hora de actividad física, 2 litros de agua o la que necesite hasta que la orina sea clara. Sin duda, aquí posiblemente vamos a necesitar un poco más. 3 tazas de café o de té. Y es que los antioxidantes son indispensables en la presentación diaria de nuestras actividades físicas. 4 porciones de frutas, y es que en las frutas consumimos algunas de las fibras y vitaminas que normalmente no consumimos. Por favor, vivimos en uno de los países donde hay mayor variedad de frutas y por mes cambia para poder no quejarnos de que comemos lo mismo siempre y todavía no tenemos esa posibilidad. Yo voy a empezar con los 2 litros. 5 tiempos de comida, y es que si logramos mantener un tiempo de desayuno, un tiempo de merienda, un tiempo de almuerzo, logramos mantener el mecanismo del sistema metabólico activo y no es necesario guardar. Entonces no aumentamos de peso, sino que más bien empezamos a bajar. Claro, si los 5 tiempos son abundantes y copiosos, ¿verdad? Ya esta es otra historia, ¿verdad? 6 canciones que nos inspiren al día. Y esto es importante, memoria antigua, donde empecemos a recordar. Las canciones es uno de los elementos que más nos pueden transportar a un tiempo, a un momento, a un evento, nos traen un recuerdo más vivo eventualmente, y esto es importante porque desarrolla la memoria antigua. 7 minutos de reír, nuestra mayor producción de serotonina. En 7 minutos compartimos el equivalente a 50 miligramos de alguno de estos otros, para no dar nombres específicos, porque no me pagaron la charla hoy. Entonces, podemos utilizar, en vez de antidepresivos, la producción la hacemos con 7 minutos de reír con amigos. 8 horas de sueño. Esto es muy complicado porque algunos somos carga rápida y con poquito tenemos, y otros necesitan más de 8 horas para poder sentir que descansaron. Las que usted necesite para decir estoy descansado.
Y eso es muy importante, porque empezamos a vivir a lo largo del tiempo acostumbrándonos a estar cansados todo el tiempo. Y eso tenemos que buscar cómo cortamos ese proceso. 9 páginas de un buen libro. Si hay una población que es altamente lectora, es la población médica. Y tenemos esa posibilidad. Esto es aprendizaje activo. Cuando nos sentamos frente a un televisor y la película está cambiando y está moviéndose, eso se llama aprendizaje pasivo. Usted está quieto y la información viene y lo impregna. Cuando usted lee, esto es memoria reciente, eso es interpretación, es análisis y hace todo un proceso diferente y por eso se denomina aprendizaje activo. 9 páginas de un buen libro. Y 10 minutos de reflexión todos los días para pensar que de estas 10 cosas, ¿qué me faltó hacer para poder reflexionar y buscar cómo puedo cambiar para que mañana pueda cumplir las 10 cosas? Y se ha visto que en estilo de vida saludable, este tipo de cambios han logrado disminuir en la población general de alto riesgo inestabilidad en enfermedad vascular, la ha logrado disminuir, disminuye probabilidad de mitosis y aumenta el sistema inmunológico en forma considerable porque estamos aumentando de una u otra manera otros elementos. Muy importante, cuidarse no es un tema de ser egoísta, es un tema de responsabilidad que debemos de tener sin duda. Nadie puede dar de un pozo vacío, sin duda. Ya cuando estamos agotados, cuando estamos exhaustos, es difícil que la gente nos pueda sacar algo más, porque ya no logramos dar lo mejor de nosotros. Y sin duda, al cuidarse, uno también está cuidando la comunidad en la cual uno está dando ese impacto. Quería, antes de terminar, sin duda, entender que para que el cuidado no se detenga, el que hacemos nosotros, sin duda hay que cuidar al que cuida. Es la única forma que el cuidado no se puede detener. Y por un lado, más importante, a cada uno de ustedes quiero darles las gracias por lo que hacen cada día, porque sin duda han logrado tener un impacto muy positivo y no se vale quedarse en el camino. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes.